seguir con el profesor Fernández Cobian, quien nos va a presentar la Iglesia Madre de Dios en Polonia. Adelante, profesor. Pues muchas gracias, José Luis. Interesantísima la intervención de la profesora Kripa sobre la iglesia del Hospital de San Carlo, que bueno, he tenido oportunidad de visitar hace unos años, junto con la de San Francisco, San Francesco. Es una iglesia barco, ¿no? Es como un barco, una nave que está posada sobre el jardín del hospital, ¿no? Y uno tiene la sensación de entrar en una nave, ¿no? En un barco que navega. Es una iglesia realmente muy bonita y que, como verán, tiene alguna similitud con la que yo les voy a mostrar ahora mismo. No solamente esa sensación de estar en un barco, sino también algunos detalles constructivos. Voy a compartir pantalla con ustedes. Espero que se vea bien. Se ve bien, profesor. Sí. Lo que no consigo es que... Así. Así se ve completa, ¿no? Bien. Voy a hablarles de la iglesia del Arca del Señor, ¿no? El Arca Pana, la iglesia de la Madre de Dios, Reina de Polonia. Durante los primeros años de la ocupación soviética de Polonia, tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de la República Popular decidió construir un gran complejo metalúrgico, la acería Lenin. Se consideraron varias ubicaciones, pero finalmente se decidió que se crearía en una zona rural, cercana a Cracovia, donde se encontraba la antigua abadía benedictina de Mogyla, uno de los santuarios más populares del país. La decisión de ubicar la enorme acería en ese lugar se justificó por razones geográficas y demográficas, pero también, o sobre todo, por razones políticas y sociológicas. Supuestamente, la concentración de clase obrera iba a cambiar la faz ideológica de Cracovia, considerada por las autoridades comunistas como un bastión de reaccionarios bajo una excesiva influencia de los intelectuales y de la Iglesia Católica. Se pretendía humillar a Cracovia y con ella a Polonia entera, porque Cracovia era la capital histórica, culta y refinada, universitaria y religiosa, donde, entre otras cosas, se encontraban los panteones de los reyes y de los hombres ilustres del país. La ciudad monumental que se había salvado de la destrucción en numerosas ocasiones gracias a la tutela que había ejercido sobre ella el Imperio Austrohúngaro tras el reparto del país que se produjo en 1795. Permítanme mostrarles un brevísimo vídeo, un minuto dura, que nos permitirá ponernos en contexto. En contexto. Bueno, creo que me olvidé de compartir el sonido. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir otra vez.
Bien. Vamos a salir de aquí y vamos a seguir con nuestra presentación. Bien, este era es un pequeño vídeo promocional de una película, de un reportaje más largo que ustedes podrán encontrar en internet. Bien. Decía que en 1960, esta es la plaza central de la ciudad, la Plaza Lenin, alrededor de la cual están los edificios más importantes de la ciudad. 5 avenidas salían de ella, ¿no? Pero en 1960 comenzaron las manifestaciones de los ciudadanos que reclamaban la construcción de una iglesia para la ciudad. Hubo muertos y heridos. ¿Pero qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba ocurriendo? El sacerdote español José María Javierre, un conocido divulgador religioso durante los años 60 en España, dejó escrito que, y cito, la construcción de iglesias nuevas en Polonia representa una silenciosa epopeya que algún día será necesario historiar para que conozcamos, los cristianos de Occidente, el nivel de valentía y tenacidad alcanzado por nuestros hermanos polacos. Fin de la cita. En efecto, de todos los estados satélites de la antigua Unión Soviética, Polonia fue el único que pudo conservar una cierta continuidad en la arquitectura religiosa. Se calcula que durante la época comunista, entre 1945 y 1989, se levantaron en el país más de 3.000 iglesias, ¿no? En concreto 3.780. No obstante, los proyectos de edificación tuvieron que superar innumerables obstáculos y muchos sacerdotes y laicos pagaron con su vida la osadía de desafiar al sistema. La iglesia de Nova Huta, el Arca del Señor, como el Arca Pana, como se denominaría popularmente, se convirtió en todo un símbolo de la resistencia de la llamada Iglesia del Silencio contra la imposición del ateísmo marxista. Sus promotores fueron dos: Karol Wojtyła, que entonces era obispo de Cracovia, primero obispo auxiliar, luego obispo, luego arzobispo, y que en 1978 accedería al papado con el nombre de Juan Pablo II, y Józef Gorzelany, que en el año 65 fue nombrado por Wojtyła párroco de la ciudad. Como señaló el cardenal Giovanni Battista Re en la presentación del libro Levantaos, vamos, un rasgo que caracterizó a Karol Wojtyła durante toda su vida fue la valentía. Una valentía que le llevó a afrontar sin temor las situaciones más difíciles, haciéndolo por Dios y por el bien de los hombres. Y uno de los episodios más significativos de su coraje, añadía Re, fue precisamente este. Como hemos dicho, en los alrededores de la ciudad se encontraba la abadía cisterciense de Mogiła, así como una pequeña iglesia en el pueblo de Czyżew. Pero desde Nova Huta no había caminos hacia ellas. La gente iba a orar en una pequeña capilla provisional atendida por sacerdotes de Cracovia, entre los que se encontraba el propio Wojtyła. Y lo tienen en el centro, ya obispo, ¿no? En 1952, el arzobispo Eugeniusz Wacziak erigió en el área de Więcice, al norte de Nova Huta, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Desde el comienzo se hicieron esfuerzos para obtener un permiso de construcción para una iglesia. Se enviaron cartas a todas las oficinas posibles. Se recogieron firmas. Viajaron diversas delegaciones de parroquias y obispos de varias diócesis del mundo respaldaron sus solicitudes. Todo quedaba sin respuesta, hasta que finalmente las autoridades dieron una respuesta firme. No habría iglesia en Nova Huta. Pero los sacerdotes y los fieles continuaron sus esfuerzos. Después de los cambios provocados en octubre del 56 por la Revolución Húngara, derivadas de la muerte de Stalin, la esperanza de obtener un permiso de construcción para una iglesia en Nova Huta se intensificó. En noviembre, una delegación de feligreses de Więcice se entrevistó con el gobernador, con el líder, digamos, del Partido Comunista polaco, Władysław Gomułka, quien aseguró que al partido no le importaba construir una iglesia en Nova Huta y que los detalles los resolvería la Oficina de Asuntos Religiosos.
De inmediato se obtuvo el permiso de construcción y se estableció la ubicación de la iglesia. Se formó un comité, se recolectó dinero y se compraron materiales de construcción. El primer diseño de la iglesia, con sus dos grandes torres, fue realizado por el arquitecto Zbigniew Solaba. Este que ven aquí, ¿no? En el centro de la Plaza Lenin, el mismo medio de la plaza, ¿no? El 17 de marzo de 1957, el arzobispo Baciak consagró la plaza para la construcción de la iglesia y colocó una cruz como señal de que esa tierra estaba consagrada a Dios. En ese momento, Nova Uta tenía una población de 80.000 habitantes, pero la cruz era derribada por la noche y una y otra vez reaparecía semanas después. Mientras tanto, los sacerdotes celebraban la misa allí, a cielo abierto, en invierno y en verano, bajo la lluvia y la nieve o bajo un sol abrasador. Pacientemente, miles de personas hacían fila para comulgar. Pero la tensión iba en aumento. Por aquella época, el padre Karol fue ordenado obispo auxiliar, Cracovia, 1958. Las autoridades locales empezaron a poner nuevas condiciones. Primero, exigieron que el párroco Stanisław Kościelny se fuera de Nova Uta. No les gustaba su celo sacerdotal. Este sacrificio se les concedió. Pero no era esto lo que realmente querían los comunistas. El 10 de junio de 1959 revocaron la licencia de obras, sustrajeron de la cuenta bancaria el dinero para la iglesia, confiscaron los materiales de construcción y en el sitio donde se iba a levantar la iglesia amenazaron con construir una escuela bajo el programa 1000 iglesias durante 1000 años. Muy molesta por este cambio de posición, la gente en Nova Uta decidió montar guardia permanente alrededor de Sucos. La escuela se construyó, pero la cruz no se cambió de lugar. Fue la única escuela comunista con una cruz delante de su fachada. La situación estalló el 27 de abril de 1960, cuando las autoridades enviaron una excavadora para retirar definitivamente la cruz. Ese mismo día, el Ministerio de Cultura y Arte, Lucian Motyka, fue duramente increpado por unos manifestantes que se concentraron frente al hospital donde se encontraba convaleciente. Como él recordaría más tarde, Motyka estaba convencido de que las palabras del obispo, llamando a la calma, habían evitado un incidente de consecuencias impredecibles. El propio Juan Pablo II relataba años más tarde, y cito: el permiso acordado en tiempos del arzobispo Baciak fue retirado, y las autoridades decidieron que se quitara la cruz. La gente se opuso inmediatamente. Siguió incluso un enfrentamiento con la policía, con víctimas y heridos. El alcalde de la ciudad pedía que se calmara a la gente. Este fue uno de los primeros episodios de una larga batalla por la libertad y la dignidad de aquella población que el destino había llevado a la parte nueva de Cracovia. Fin de la cita. El 25 de diciembre, día de Navidad de 1960, Wojtyła celebró la primera misa del gallo al lado de la cruz de madera, rodeado de nieve y con una temperatura que rondaba los 10 grados bajo cero. La acompañaba muchísima gente. Ese gesto, repetido año tras año, constituía un poderoso argumento en las negociaciones con las autoridades. Los ciudadanos tenían derecho a participar en las celebraciones religiosas en condiciones más humanas que aquellas. Sin embargo, en 1962, el gobierno canceló definitivamente el permiso de construcción. Entonces comenzó el enfrentamiento directo entre el obispo y las autoridades comunistas. Fue una agotadora guerra de nervios, sobre todo con el jefe de la oficina provincial encargada de las cuestiones religiosas, un hombre, recordaba Juan Pablo II, y cito, comedido durante las conversaciones, pero muy duro e intransigente en las decisiones que tomaba después, y que denotaban un ánimo desconfiado y malévolo. Fin de la cita. El obispo continuó con sus esfuerzos para recuperar el permiso de construcción para la iglesia. Los comunistas exigieron un nuevo cambio de párroco y el padre Mstislav Satora se tuvo que ir.
por lo que la parroquia pasó a ser dirigida provisionalmente por el padre Cidi Monco, con la ayuda de algunos colaboradores. En junio de 1965, buscando un sacerdote adecuado que pudiera obtener el visto bueno de los comunistas, Wojtyła designó al padre Józef Gorzelany, que tienen aquí a la derecha, como párroco de Nowa Huta. El padre Józef Gorzelany había luchado con la resistencia durante la ocupación alemana. Ahora, a los 50 años de edad, su rubio cabello encanecía, pero su robusta contextura física revelaba una propensión a la acción directa y en sus ojos azules había una resolución poco común. Cuando llegó a Wielkopolski, se encontró con las antiguas salas de catequesis de madera y un altar improvisado junto a la capilla de las Hermanas. También había una capilla de campaña. Los sacerdotes vivían en apartamentos alquilados, como el resto de la gente. En octubre de 1965, las autoridades permitieron a Wojtyła, ya nombrado arzobispo metropolitano, ampliar la capilla existente en el mismo lugar donde se encontraba. El arquitecto Wojciech Pietrich redactó un nuevo proyecto y en 1967 recibió una autorización para llevarlo a cabo. Eso sí, los obreros de la acería tendrían que levantar la iglesia con sus propias manos, ya que ninguna empresa constructora estaría autorizada a ejecutar las obras. El 14 de octubre de 1967, el recién creado cardenal Wojtyła celebró la misa que dio comienzo a la construcción de la iglesia. Se tendría que construir a mano, como los templos medievales, utilizando palas, picos, carretillas y carros de campesinos. Nadie sabía de dónde iban a sacar los materiales y las herramientas. Algunos voluntarios se dispersaron por todo el país buscando recursos, mientras que el padre Joseph hizo varios viajes al extranjero para recoger donativos, incluido uno de $10.000 que le hizo el Papa Pablo VI. En ocasiones, don Carol también acudía a la obra a trabajar de peón albañil, codo con tantos voluntarios. El cartel que ven en pantalla, ese retablo con la Virgen de Czestochowa, en el medio dice: ella ha elegido este lugar. Parecía, y cito a Chelminsky, parecía que todos los habitantes de Nowa Huta querían cooperar. Es un artículo que salió en Selecciones del Radar Digest, en el año 78. Dice: hasta los comunistas de la localidad ofrecieron su ayuda. Algunos que no querían aparecer personalmente por el lugar pagaron a otros hombres para que trabajaran un día para ellos. También vinieron voluntarios de media docena de países orientales y occidentales europeos. Los únicos que se negaron a cooperar fueron las autoridades, que ponían un obstáculo tras otro. La energía eléctrica tenía la mala costumbre de fallar en los momentos más increíbles, precisamente cuando iban a comenzar las importantes tareas de soldadura. Los inspectores de seguridad en el trabajo estaban siempre buscando alguna excusa para suspender definitivamente la obra, pero no pudieron encontrar ninguna. Fin de la cita. En el 18 de mayo de 1969 se colocó la primera piedra, que había sido expresamente bendecida por el Papa Pablo VI y que provenía de los restos de la Basílica Constantiniana de San Pedro. La construcción de la iglesia se convertía así en un símbolo de la Iglesia Universal. La gente la empezó a llamar Arca Pana, Arca del Señor, en referencia a la victoria de la comunidad de Nowa Huta sobre el diluvio del régimen totalitario de la República Popular Polaca, y al mismo tiempo el de salvación y rescate de los infieles y de la irreligiosidad promovida por los políticos. Alguien decía que había sido como un arca en medio del Mar Rojo, ¿no? Con la doble lectura, ¿no?, que tiene el término. Y prosigue Chelminsky. Dice: el padre Joseph y el arquitecto Pietrich
decidieron cubrir los muros exteriores con los cantos rodados que se encuentran en profusión en los riachuelos de las montañas del sur de Polonia. Durante la misa se anunció una campaña de recogida de piedras y las familias pronto dedicaron sus vacaciones a reunir el material necesario para la fachada de la iglesia. Hubo hasta paquetes anónimos que llegaron por correo. En total se contó con más de 2 millones de piedras para la construcción. Ahora, cada habitante tenía su piedra en los muros de la iglesia. Fin de la cita. Durante los 10 años que duraron las obras, cada domingo se celebraban 10 o 12 misas al aire libre, alrededor de la cruz. A cada una de ellas asistía una media de 5.000 personas. Lo único que estaba cubierto era el altar. Según testigos presenciales, el ambiente que se respiraba era impresionante. Para mayor dolor de los mandos políticos, la iglesia de Nowa Huta se estaba haciendo con un coste económico nulo. Todos los gastos y la mano de obra los aportaban los obreros que trabajaban en las fábricas comunistas, su querida clase proletaria. El extraño edificio, concebido por Wojciech Pietrich, en realidad alberga 3 espacios de culto superpuestos: la iglesia principal, la capilla de Nuestra Señora de Fátima, también llamada la cueva, en el primer sótano, que también funciona como capilla de adoración perpetua, y la cripta de la reconciliación, el segundo sótano. Cada una de ellas posee una entrada a distinto nivel y contiene numerosas obras de arte enviadas de todos los rincones del mundo, de modo que cada objeto, cada detalle, se convierte en un símbolo de la historia polaca y de su vinculación con la cristiandad. Como no se preveía en corto plazo más permisos para construir nuevos templos en la ciudad, el Arca Pana se diseñó para que pudiera acoger provisionalmente a 4 parroquias distintas. Y cito a Javier: los equipos parroquiales funcionan bajo una coordinación progresiva y están ensayando una fórmula pastoral de convivencia en la misma única iglesia. También desde este punto de vista, la iglesia del cardenal Wojtyła ofrece sugestivo interés. Fin de la cita. Pietrich había propuesto una iglesia de formas blandas, que además de contrastar con la retícula uniforme de la unidad de la ciudad, recordaba el arca de Noé, una metáfora perfectamente comprensible para la gente que, como había ocurrido con el diluvio, quería sobrevivir a la opresión del comunismo. El padre Berenfiel van Straten, que vimos en el vídeo al principio, y que a través de la organización Ayuda a la Iglesia que Sufre recaudaba medios para realizar lugares de culto en la Europa del Este, consideraba la construcción de esta iglesia como una de las actividades más arriesgadas que jamás se han llevado a cabo en un país comunista. El ingeniero Jan Gravaki se encargó de calcular la estructura. Aquí tienen a Wojtyła supervisando las obras con el arquitecto Pietrich, y aquí también, ya, en otra imagen. El mástil de 68 metros de alto, donde se colocó una corona real en alusión al carácter mariano del templo, sostiene la malla tridimensional de acero que conforma la cubierta. El material que se utilizó para construir esta gran cruz exterior fue enviado desde Viena por el cardenal Franz König, que, como saben, bueno, si no lo saben, luego resultaría decisivo en el cónclave que eligió a Wojtyła como sucesor de fe. El cónclave del 78 había 2 candidatos principales, había 2 facciones muy marcadas, y fue el cardenal König el que propuso un tercer candidato entre Siri y Benelli, propuso a Wojtyła, absolutamente desconocido, para desbloquear el cónclave y que luego pues saldría elegido. Bien. Las fachadas del edificio son láminas curvas de hormigón armado que se recubrieron con miles de cantos rodados, como hemos visto, colocados uno a uno sobre una capa de mortero dispuesta sobre el concreto. La cubierta, que flota ingrávida, aparentemente sostenida solo por la luz rasante que penetra en el templo a través de las ranuras que existen entre ella y los paramentos de cierre, recuerdan a Ronsard, ¿no? De hecho, la influencia de Ronsard es clara, ¿no? Y el propio Pietrich
nunca tuvo ningún problema en reconocerla. Pasemos ahora al interior. La entrada de la cripta de la Reconciliación está situada al oeste. En ella se alinean distintos grupos escultóricos realizados en madera por Anthony Ratz. La Piedad de la Westerplatte, la Piedad del Requiem, la Piedad de la Tierra Polaca, la Piedad de Auschwitz, la Piedad de Varsovia agonizante y un Cristo crucificado con María Magdalena que ven aquí a la derecha. Aquí está la Piedad de Auschwitz y aquí hay una escultura del mismo escultor titulada Un hombre atormentado, que presenta a San Maximiliano María Kolbe, que como saben fue un carmelita que se ofreció voluntario a morir en Auschwitz, salvando así a un padre de familia que pedía auxilio. Esta imagen presenta a Kolbe en una postura muy forzada con su vestido de presidiario en Auschwitz. Entre todas ellas destaca la imagen de la Madre de Dios acorazada. Es una pequeña imagen que ven aquí, que está hecha con trozos de proyectiles sacados de los cuerpos de los soldados heridos en la batalla de Monte Cassino, soldados polacos que estaban en esa batalla, y realizada en Sydney por Eugeniusz Godulski en 1973. La figura fue dedicada por el cardenal Wojtyła durante la misa del 8 de septiembre de 1973. Bien, la fachada sur tiene dos entradas. La baja, por la que se accede a la capilla de adoración perpetua, situada debajo del presbiterio, y la alta, que da acceso a la iglesia, propiamente dicha. Allí, sobre la escalinata de acceso al templo, se encuentra la viga con 7 campanas que regalaron los cristianos holandeses. Mire quién está aquí. Esta es la puerta de acceso a la puerta principal del templo. El interior... Perdón, hay un micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Perdón, profesor. Bien, el interior de la nave principal se quiso que fuera muy sobrio. El espacio está presidido por un impresionante crucificado de casi 8 metros de alto, obra de Bronisław Chromi, que lleva en el pecho el escudo de Polonia y titulado por el autor De la vida a la vida. Este es el interior, visto desde el presbiterio hacia el gran órgano de la parte posterior. Y este es el Cristo, ¿no? El resto del equipamiento litúrgico también es interesante. Bajo el altar, realizado con un gran bloque de mármol de Carrara, en Italia, en forma de, de mano tendida, se guardan las reliquias de San Estanislao, procedentes de la Catedral del Babel, en Cracovia. Detrás se encuentra el tabernáculo, una pieza que simboliza el cosmos como morada de Dios, donde está encastrado un pequeño cristal de rutilo que trajeron desde la Luna para el Papa los astronautas del Apolo 11, Armstrong, Aldrin y Collins. Pablo VI se lo regaló a Wojtyła, que a su vez lo destinó a esta iglesia. Ahí tienen un pequeño cómic de una publicación reciente donde se ve a la gente a los polacos recogiendo piedras de los ríos, ¿no? Y a Neil Armstrong recogiendo una piedra también en la Luna para esa misma iglesia. Asimismo, el techo de la nave se revistió con infinidad de tablillas de madera que le dan al espacio un carácter cálido y acogedor. No deja de resultar sorprendente cómo se ha conseguido integrar en un mismo espacio piezas de vanguardia, el icono de Yasna Gora o la imagen de la Virgen de Fátima, y a la vez lograr una amplia aceptación popular. Es otro de los puntos en contacto con las iglesias de Ponti
que nos explicaba la profesora Kripa hace un momento. En la fachada norte se accede a la tribuna y a un deambulatorio donde se encuentra el estremecedor Vía Crucis de Auschwitz, realizado por Mariusz Lipinski. Está la tribuna. En él, las últimas horas de la vida de Jesucristo, tal como se describen en el Evangelio y se comparten en la Sagrada Tradición cristiana, no tienen lugar en Jerusalén, sino que se muestran con el telón de fondo del paisaje de la Galicia polaca, en un ambiente de llamativa y omnipresente indiferencia de la sociedad hacia los dramáticos acontecimientos que tienen lugar. La entrada inferior conduce a la tercera iglesia, llamada la Cueva, donde se encuentran diversas reliquias, la imagen de la Virgen de Fátima, que luego tendría tanta trascendencia en el pontificado de Wojtyła, y se adora al Santísimo Sacramento de manera permanente. Finalmente, la conexión del cuerpo de la iglesia con las dependencias parroquiales sirve de ubicación a un presbiterio para celebraciones al aire libre, que ven aquí a la derecha. El cardenal Wojtyła consagró la Iglesia de la Madre de Dios el 15 de mayo de 1977, un año antes de ser elegido papa. En esa ocasión afirmó, y cito: «En Polonia no se puede luchar contra la religión en nombre de los trabajadores, porque para el trabajador polaco la religión es riqueza, luz, verdad y vida». Fin de la cita. Y en su primera peregrinación a Polonia, poco después de acceder a la sede de Pedro en 1979, durante la misa que celebró en la vecina abadía cisterciense de Mogyła, Juan Pablo II se refirió varias veces a la historia de la construcción del Arca Pana, que durante años siguió siendo uno de los símbolos de la resistencia de Polonia a la ocupación soviética y uno de los episodios más intensos de su propia trayectoria como sacerdote y obispo en su patria. Dice Chelminsky con cierto humor: el día de la consagración llovió torrencialmente, pero a nadie le importó. Después de todo, un arca necesita mucha agua para su botadura. El pueblo polaco había ganado la batalla. Durante el estado de excepción que se decretó en el país en 1981, los alrededores del Arca Pana fueron testigos de enfrentamientos entre la milicia y la gente de Nowa Huta. Habitualmente, estos altercados tenían lugar después de las concentraciones que se celebraban el día 13 de cada mes, para rezar por la liberación de la patria del yugo del totalitarismo. Pero protestar durante el periodo de la ley marcial era un negocio peligroso. Bogdan Glosik, un obrero de 19 años, recibió un disparo en el pecho de la policía del régimen y murió a causa de las heridas. Su muerte indignó a la gente y a su funeral asistieron 20.000 personas. El monumento que le recuerda fue erigido en 1992 frente a la iglesia y es un homenaje a todos los que murieron durante ese periodo. Termino. He tenido la oportunidad de viajar a Polonia en varias ocasiones. En una de ellas, en el 2005, me propuse visitar el Arca Pana. Curiosamente, mis jóvenes amigos polacos no habían ni oído hablar de ella. Parecía haber caído en el olvido. Es cierto que se encuentra un poco apartada del centro de Nowa Huta, en un lugar, por otro lado, al que nadie iba, al menos en aquellas fechas. Debo reconocer que la visita me emocionó. Había mucha historia tras aquellos muros, aunque pocos parecían darse cuenta. Afortunadamente, las cosas han cambiado desde entonces y el Arca Pana ya se encuentra en los circuitos turísticos y ha sido reconocida como parte del Patrimonio Nacional de Polonia. Muchas gracias.